Exploré durante 10 años la Deep Web y aún me arrepiento de todo lo que descubrí. Nunca entré a la Deep Web buscando cosas turbias, si bien entré con algo de morbo a ver qué me encontraba, principalmente fue la curiosidad lo que me movía. Desde pequeño fui un friki del Internet. Computadoras, foros, cracks de juegos, tutoriales mal escritos, todo eso. Pasaba más tiempo frente a una pantalla que hablando con gente, y a mí eso me parecía normal. En secundaria ya sabía moverme bastante bien online. No era un genio, pero tampoco un completo novato. Usaba VPN, entendía lo básico de cómo no regalar tu información, tenía cuentas separadas para todo. Nada profesional, pero suficiente para no ser un turista perdido. La primera vez que escuché de la Deep Web fue como la escuchan todos, drogas, armas, cosas ilegales. Y eso fue exactamente lo primero que vi. Mercados. Foros. Gente vendiendo cosas que no se venden en Google. Al principio era casi decepcionante de lo normal que se sentía. Catálogos, reseñas, vendedores con reputación. Todo muy frío. Ahí me puse una regla personal. Bastante clara. No consumir. No buscar. No compartir nada que tuviera que ver con dañar personas reales. Nada de material con menores. Nada donde alguien salga lastimado de verdad. Si veía algo así, cerraba y me iba. Y durante años cumplí esa regla. En esa etapa a finales de secundaria solo miraba. A veces entraba con amigos, a veces solo. Todo era curiosidad. Mira esto, mira aquello. Nada más. Me sentía seguro. Demasiado, viéndolo ahora. Ya en la universidad empecé a meterme más seguido. No porque quisiera cosas más fuertes, sino porque tenía más conocimientos. Empecé a interesarme de verdad por seguridad informática, hacking, cómo funcionaban los sistemas por dentro. La Deep Web era como un laboratorio raro para eso. Aprendías viendo. Ahí fue cuando crucé la línea de solo mirar. Por curiosidad compré ropa falsa. Luego un par de veces más. Nada violento, nada directo. Pagos con cripto, envíos discretos. Me sentía listo. Pensaba que tenía todo bajo control. No lo tenía. Un día me llegó un mensaje a mi Twitter personal. No a una cuenta falsa. A la mía, la real. El mensaje decía algo tipo: se nota que eres amateur. No sabes protegerte. Pensé que era alguien molestando. Hasta que empezó a listar cosas. Lo que compraba. ¿Dónde? Fechas. Y luego amenazas de denunciarme. Yo, haciéndome el valiente, le dije que no tenía pruebas. Ahí escribió el nombre de mi mamá. El de mi papá. El nombre de mi escuela. Me quedé helado. Pensé que me habían reventado todo. Que tenían acceso a mi navegador, a mis archivos, a todo. Estuve horas sin dormir. Al final, con la cabeza un poco más fría, entendí que había pasado, yo seguía esa cuenta desde mi Twitter real. La sincronización estaba activa. Asumieron, correctamente, que yo usaba sus servicios. Tiraron del hilo y encontraron todo lo demás. No fue un super hacker. Fue un descuido mío. Me estaban extorsionando. Pedían dinero para no entregarme. Al final no pagué. Bloqueé todo, cambié todo. No pasó nada más. Pero el miedo se quedó. Ahí aprendí algo importante, en esos lugares no hace falta que alguien sea brillante para joderte la vida. Solo tiene que tener tiempo. Eso fue fuerte, pero no fue lo peor. Mucho antes, alrededor de 2005, cuando todavía estaba aprendiendo, me topé con un sitio que todavía me cuesta recordar. Era una página mal hecha, casi casera. Decía ser de un artista. Tenía dibujos. En cada página, una ilustración más gráfica que la anterior. Una chica. Al principio pensé que era arte allí. Seguí avanzando. Cada imagen se veía más real. Hasta que llegué al final. Ahí no había dibujos. Había fotos reales. 6 cabezas humanas separadas del cuerpo, en distintos estados de putrefacción. No había duda de que eran reales. Más tarde supe que el sitio pertenecía a alguien que terminó arrestado por desvivir personas. Cerré todo y me quedé mirando la pared. Eso no se borra. Después de eso, durante la universidad, me concentré más en foros técnicos. Seguridad, hacking, kernel. Lugares donde, en teoría, la gente iba a aprender. Pero incluso ahí pasaban cosas raras. Una vez vi a alguien ofreciendo un servicio, plantar material infantil en la computadora de alguien y luego denunciarlo para sacarlo del medio.
Lo peor no fue leer eso. Fue ver a dos personas diciendo que ya lo habían usado. Como si hablaran de contratar un hosting. Me fui de ahí por un buen tiempo. Más adelante encontré salas de chat grupales. 5 o 6 personas al azar. A veces hablaban de cosas normales. Otras no tanto. En una, un tipo decía que tenía cáncer, que estaba solo, que no quería seguir viviendo. Preguntaba métodos. Nadie sabía qué decir. Hasta que entró otro tipo. Preguntó si alguien quería ver gore gratis. Así, sin contexto. Mandó enlaces. Eran fotos de personas desvividas. Cuerpos reales, destrozados de formas que no ves ni en películas. Saber que eran reales lo hacía 1000 veces peor. Después ofreció más, a cambio de bitcoins. Ahí cerré todo. Un amigo mío se metía conmigo a veces. Un día le escribieron por privado. Le dijeron que lo estaban observando, que sabían que era joven, que no estaba ahí para comprar nada serio, y que otros no lo iban a ver con buenos ojos. Básicamente le dijeron que desapareciera. Con el tiempo entendí que lo más peligroso no eran los mercados visibles, sino los portales. Sitios que parecían normales, pero tenían cosas escondidas en el código, en imágenes, en audios. Si no sabías qué buscar, no veías nada. Si sabías, entrabas a lugares muy jodidos. En la universidad, alguien que sabía muchísimo me mostró algunos. Uno llevaba a un PDF antiguo, una versión sin censura de un manual famoso. No era un jueguito. Tenía explicaciones químicas detalladas de explosivos de grado militar. Otros portales eran peores. Salas ultraocultas donde compartían imágenes extremadamente perturbadoras. No se veían directamente. Tenías que extraerlas, manipularlas. Era a propósito. Querían filtrar quién entraba. Hace unos 10 años me metí demasiado profundo. Encontré un foro donde gente con dinero hablaba abiertamente de secuestrar niños. Discutían edades, países, cómo esconderlos, que era demasiado joven. Leí eso durante minutos que se me hicieron eternos. Eso me dejó mal durante meses. Borré todo. Formateé el equipo. Me alejé. Después empecé a trabajar. Vida más normal. Menos tiempo libre. Pensé que eso ya había quedado atrás. Hasta que llegó 2020. La pandemia, el encierro, la computadora convirtiéndose en tu único espacio social, volví a pasar horas y horas frente a la pantalla, retomando viejas costumbres. Ahí fue cuando bajé la guardia otra vez. Al principio volví a lo de siempre, foros técnicos, leer hilos viejos, experimentar en máquinas virtuales. Nada raro. Me repetía que ya no era el mismo chico curioso de antes y que ahora sabía cuándo parar. Una noche, ya tarde, alguien en un foro medio olvidado compartió un enlace diciendo algo como, archivo viejo, casi nadie lo tiene ya. No lo pintó como algo ilegal, ni como algo fuerte. Solo como algo interesante. Yo sabía que ese tipo de frases casi nunca significaban algo bueno, pero igual entré. El sitio no cargó nada. Pantalla blanca. Pensé que estaba caído. Revisé el código por costumbre. Había comentarios escondidos. Coordenadas. No coordenadas físicas de algún lugar, sino instrucciones. No era la primera vez que veía algo así, pero sí era la primera vez en años que decidía seguirlas. Cada paso te llevaba a otro lugar. Todo parecía diseñado para que solo alguien con paciencia llegara al final. Acabé llegando a una plataforma donde gente con dinero podía pagar para que a personas le pasen cosas horribles, y cuando digo horribles, no exagero, básicamente. Era una plataforma para crear contenido SNAF personalizado a tu gusto, desde adultos a niños. Al principio me aterró, pero como siempre, en mi cabeza tenía demasiado presente lo lejos que ocurren estas cosas. Pero poco a poco me acabé dando cuenta de que no era nada lejano. No era en otro país, ni en un idioma raro, ni en foros extranjeros. Era aquí en mi provincia. Cerca. Demasiado cerca. Parecía un menú. Literal. Categorías claras, botones simples, texto directo, absolutamente todo pensado para que cualquier idiota con dinero y cero escrúpulos pudiera entenderlo sin ayuda alguna. Había secciones. Algunas parecían servicios. Otras parecían eventos. Otras, listas de espera. No voy a entrar en detalles gráficos, pero el concepto era uno solo, gente pagando para que otras personas fueran lastimadas de todas las formas posibles. Adultos. Jóvenes. A veces menores. Como algo que se organizaba, se planificaba y se ejecutaba. Lo peor no fue leerlo. Lo peor fue reconocer cosas. Al principio pensé que estaba paranoico.
que mi cerebro estaba intentando conectar puntos que no existían. Pero seguí leyendo y vi nombres de barrios. Apodos que se usaban localmente. Referencias a restaurantes donde yo había comido. A colegios que conocía. A carreteras que había recorrido 1000 veces. Mi provincia es enorme. No es un pueblo chico donde todos se conocen. Y aún así, había demasiadas coincidencias. Demasiadas. Ahí fue cuando sentí miedo de verdad. No el miedo abstracto de Internet es peligroso, sino el miedo físico, concreto. El miedo de pensar en tu casa, en tu familia, en tus rutinas. En lo predecibles que somos todos. Porque esa gente no hablaba como locos desordenados. Hablaban como clientes. Como empresarios aburridos. Gente con dinero, con tiempo, con una desconexión total de la realidad. Tipos que ya lo habían probado todo y necesitaban algo nuevo. Algo más fuerte. Personas para las que otros humanos no eran más que objetos intercambiables. Recordé cosas que había leído años atrás. Casos que salieron en noticias. Redes que parecían imposibles. Historias como la de No Limits Fan que muchos tomaron como algo extremo, aislado, casi una leyenda urbana digital. Y ahí entendí que eso solo era la punta del iceberg. Que no era una anomalía. Era un modelo. No una sola red, sino muchas. Algunas pequeñas. Otras más organizadas. Algunas que duraban meses. Otras que llevaban años moviéndose, cerrando, reapareciendo con otro nombre. Como un mercado que se adapta. Lo más enfermizo era lo normalizado que estaba todo ahí dentro. Nadie gritaba. Nadie se exaltaba. Era lenguaje frío. Logística. Tiempos. Pagos. Preferencias. Como si hablaran de comprar ganado o contratar un servicio de mensajería. Me sentí sucio solo de leerlo. No porque quisiera estar ahí, sino porque mi curiosidad me había llevado demasiado lejos. Siempre me había dicho que yo era el que mira pero no participa. El que evita ciertas cosas. El que se pone límites. Y aún así, estaba ahí, viendo algo que no debería existir. Cerré todo, pero ya era tarde. Esa noche no pude dormir. Empecé a pensar en escenarios absurdos. En si alguien había visto mi conexión. En si había dejado algún rastro. En si esa gente podía cruzar la pantalla y convertirte en parte del juego solo por haber mirado. Durante días estuve paranoico. Cerraba cortinas. Revisaba 2 veces las cerraduras. Miraba por la ventana cada vez que escuchaba un auto detenerse. Sabía que en parte era exagerado, pero también sabía que ya no estaba hablando de teorías. Lo peor fue aceptar algo que me costó admitir, el morbo siempre estuvo ahí. Yo me decía que entraba por curiosidad técnica, por aprender, por entender cómo funcionaban las cosas. Pero la verdad es que una parte de mí quería saber hasta dónde llegaba todo. Y esa parte fue la que me metió en problemas. Me dio vergüenza. Mucha. Porque siempre me había creído distinto. Más ético. Más cuidadoso. Y aún así, terminé con la nariz metida en algo que me superaba por completo. Ahí tomé una decisión drástica. Hablé con mi familia. No entré en detalles escabrosos, pero les dije lo suficiente como para que entendieran que no era una paranoia pasajera. Les mostré capturas censuradas. Les expliqué conexiones. Les hablé de patrones. No todos me creyeron al principio. Algunos pensaron que estaba exagerando. Otros que estaba viendo demasiadas cosas en Internet. Pero poco a poco, al verme así, tan alterado, tan serio, empezaron a escuchar. Convencí a algunos de irse. A cambiar de ciudad. De rutina. De entorno. No fue fácil. A nadie le gusta dejar el lugar donde creció por algo que tal vez podría pasar. Algunos se quedaron. Dijeron que no podían vivir con miedo. Que no era justo arrancar todo por culpa de unos enfermos que probablemente nunca se cruzarían con ellos. Los entiendo. En parte los envidio. Yo no pude quedarme. Algo se rompió en mí. La sensación de seguridad básica desapareció. Me mudé. Cambié de trabajo. Corté muchos vínculos. Empecé de nuevo lejos de ahí. Hoy vivo en otra punta del país. Tengo esposa. Un hijo en camino. Y aún así, sé que no estamos completamente a salvo. Porque entendí algo que antes prefería ignorar, estas cosas no son excepciones. Pasan todos los días. En todos lados. Y muchas veces las hacen personas con poder, dinero y protección. Para mucha gente, la mayoría de nosotros no somos personas. Somos recursos. Mercadería.
Objetivos. Eso fue lo que más me dolió aceptar. No el horror puntual, sino la idea de fondo. La facilidad con la que algunos cruzan límites. Lo poco que vale una vida cuando se mira desde arriba. No volví a entrar nunca más. Ni por curiosidad. Ni por nostalgia. Ni por trabajo. Cerré esa puerta para siempre. A veces me pregunto cómo sería mi vida si no hubiera visto nada de eso. Si me hubiera quedado en los foros técnicos, en las discusiones nerds, en los experimentos inofensivos. Probablemente dormiría mejor. Porque, siendo honesto, era mucho más feliz cuando no sabía lo horrible que puede ser la humanidad.